Hola mis niños, bienvenidos a la explicación del ejercicio de la figura 3 de la guía número 1 que trataba sobre circuitos eléctricos. Como pueden ver en la pantalla tengo la figura 2 del ejercicio 2 y la figura del ejercicio 3. ¿Por qué he retomado la del ejercicio 2? De hecho, ese ejercicio está bien elaborado, pero la he retomado para que comparemos y diferenciemos de la figura del ejercicio 3. Si ustedes se fijan, el circuito que tenemos acá se le llama circuito en serie. Y se le llama circuito en serie porque el recorrido de la corriente desde el punto A hasta el punto B es en una sola dirección. Es decir, sale desde el punto A, pasa por la resistencia 1, por la resistencia 2, por la resistencia 3, 4 y así sucesivamente. Es decir, hace un solo recorrido porque tiene un único camino, es decir, un único cable conductor que está representado con esas líneas negras. Esto representa las resistencias, R, resistencias o resistores. Entonces, para desarrollar este circuito en serie, simple y sencillamente había que sumar. Al encontrar la resistencia total o equivalente, solamente había que sumar el valor de R1 más el valor de R2 hasta llegar al valor de R4, que en este caso son 4 resistencias. Ahí está. Entonces son 4 resistencias. Por lo tanto, si sumábamos cada una de ellas, y dice el ejercicio que cada una de ellas vale 500 ohm, decíamos que la resistencia total iba a ser de 2000 ohm. Ahora, ¿qué es lo que ustedes ven en la figura 3, en el ejercicio de la figura 3? ¿Cuál es la diferencia o cuál es la similitud con el ejercicio de la figura 2? La similitud es que hay un solo recorrido en esta parte de acá y hay un solo recorrido en esta parte de acá, pero la diferencia es que yo se los he puesto en rojo. Hay una línea que divide al circuito. Fíjense bien en la guía y van a poder corroborar que hay una línea que divide el circuito. Esa línea me indica que aquí son dos circuitos independientes. Está una línea de dos puntos diferentes que está dividiendo. Entonces esos son dos circuitos diferentes. A este se le llama circuito mixto. Y es una combinación de circuitos en serie y una combinación de circuitos en paralelo. El circuito en serie es este que tenemos acá, en donde el recorrido de la corriente pasa por acá y tiene que llegar hasta este punto. Lo mismo acá abajo. Y el circuito en paralelo se convierte después cuando entre estas dos resistencias sumadas obtenemos una sola y entre estas dos resistencias sumadas obtenemos una sola. Por lo tanto, como es una combinación de dos circuitos en serie y en paralelo, se le conoce como circuito mixto. ¿Cómo se desarrolla este? Primero vamos a desarrollar la suma de la resistencia que tenemos acá, que sería la resistencia en serie en la parte del punto A. Bien, ahí tenemos los valores 2 kilo ohm, 5 kilo ohm, 100 y 400 ohm. Cuando hablamos de kilo ohm estamos diciendo que un kilo ohm equivale a 1000 ohmios. Por lo tanto, aquí tenemos 2000 y aquí tenemos 5000. Entonces, desarrollamos primero el circuito en serie, tal como este circuito en serie, que está en la primera parte en el punto A. Al desarrollar ese circuito en serie, solamente vamos a sumar la resistencia total del punto A, le vamos a poner acá, de A, va a ser igual a 2000 ohm más 5000 ohm, y eso va a ser igual resistencia total de A 7000 ohm. Quiere decir que toda esta parte de aquí arriba vale 7000 ohm. Ahora desarrollemos la parte de abajo. Tenemos la resistencia total en el punto B, que sería igual a 470 ohm más 100 ohm. La resistencia total en el punto B sería 570 ohm. Bien, continuando con la segunda parte, tenemos entonces
que la suma de estas resistencias y la suma de estas dos resistencias nos dieron como resultado una sola resistencia en el punto A y una sola resistencia que une el punto B. Entonces decimos que la resistencia total en el punto A va a valer 7000. Vamos a poner la resistencia total en el punto A, va a valer 7000 ohm, y la resistencia total en el punto B tiene un valor de 570 ohm. Bien, por lo que el circuito nos queda con un diagrama como el que estamos viendo. El punto A lo ubicamos acá, el punto B lo ubicamos aquí, y esta sería la representación de la resistencia total en A, es decir, la suma de las dos resistencias en serie que teníamos acá tiene un valor de 7000, y la suma de las dos resistencias en serie del punto B tienen un valor de 570 ohm. Ahora, ¿cómo se trabaja? Acá tenemos ya lo que sería un circuito en paralelo. Este era circuito en serie el que trabajábamos acá y circuito en serie el que trabajábamos acá. Como es parte de los dos, se le llama circuito mixto. Ahora tenemos la resolución final del circuito en paralelo. ¿Cómo se trabaja ese? Con la forma del recíproco de la resistencia equivalente, que va a ser igual a los fraccionarios de cada una de las resistencias. Como en este caso tenemos dos resistencias, lo dejamos hasta 1 sobre R2. Si hubiesen más, seguimos hasta el número natural que se plantea en el ejercicio. En este caso solamente son 2. Despejando la fórmula, decimos que la resistencia equivalente o total, que es la misma, resistencia equivalente o total, va a ser igual al recíproco de los fraccionarios de las resistencias. Y tenemos la fórmula ya despejada de esta manera. Bien, ahora solo sustituimos los valores y decimos 1 va a ser igual, es decir, para un circuito completo vamos a tener 1 sobre la resistencia total de A, que es 7000 ohm, más 1 sobre la resistencia total del circuito B, que sería 570 ohm. Asuman que quedó recto. Y tenemos el siguiente desarrollo. Vamos a dividir estos valores en su calculadora, pero como son fraccionarios podemos hacerlo de la siguiente manera. Ya con esto terminamos. Tenemos entonces una suma de fraccionarios cruzadas. Entonces vamos a hacerlo así. Decimos 570 por 1, eso es igual a 570 ohm, más 7000 por 1, 7000 ohm. Y abajo, para sacar el mínimo común divisor, tenemos 7000 por 570. Si ustedes se fijan, el recíproco se sigue trabajando porque estamos representando que es para un circuito en paralelo. Entonces, resolviendo, tenemos 570 más 7000 nos da un valor de 7570. Tenemos el recíproco, 1. Y abajo, multiplicando, tenemos 7000 por 570. Tenemos un valor de 3.990.000. Utilizando notación científica nos quedaría de la siguiente manera: 399 por 10 a la cuarta. Si ustedes lo sacan, eso equivale a 3.990.000. Solo lo estamos abreviando. Entonces, ya teniendo esos valores, vamos a proceder a dividir 7570 entre 3.990.000. Y eso nos va a dar un resultado de 1.89 por 10 a la menos 3. Tiene más decimales, yo lo dejé nada más con 2 decimales después del punto. En el libro de texto utilizaron todos los decimales y por eso la cifra al final les cambia un poco, pero es cuestión de aproximación. El recíproco lo seguimos utilizando. La resistencia equivalente, por último, va a ser la división
de 1 entre 1.89 por 10 a la menos 3. Como resultado nos da 529 ohm. Entonces decimos que desde el punto A hay una resistencia que nos lleva hacia el punto B, que sería de 529 ohm. Eso sería la respuesta final para el ejercicio de la figura 3. Espero haberles ayudado. Un poquito largo el video, pero era necesario para explicarlo porque el proceso es un poco más complejo. Ahí tenemos el desarrollo. Un gusto haber trabajado con ustedes. Cualquier duda, seguimos en comunicación. Cuídense. Pasen bonito día.